qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que mente sana en cuerpo sano. Soy el profesor Edgar Ariel Corona Olvera y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre ¿y si así es más atractivo? Con esto nos referimos a definir soportes textuales para una presentación, es decir, vamos a analizar los materiales físicos que se emplean para reproducir un texto y que reciben el nombre de soporte. Eso me parece muy importante, profesor, ya que nos permite reproducir y poner en circulación todo tipo de textos, de manera que podamos acceder a ellos de manera más sencilla. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado, comparte la lectura de textos propios en eventos escolares, con el propósito de definir soportes textuales para una presentación. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Y, bueno, yo usaré este tríptico para mostrarles algunos aspectos de este tipo de soportes. Recuerden que todo lo revisado en esta sesión es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesor, ¿ese es un tríptico? Fíjate que una joven se me acercó y me dio este tríptico y se me hizo interesante el contenido informativo que contiene. Porque habla del nopal y los diferentes usos que le han dado en la actualidad. Entonces decidí traerlo para poder compartirlo. ¡Ah! ¡Qué interesante! Sé que se elaboran botanas tradicionales con productos naturales, pero ¿de nopal? No lo sabía. Además, a través de este texto, conocí que se puede producir combustible para los autos elaborado con nopal. De hecho, me dio curiosidad y seguí investigando un poco más sobre todos sus usos. Les invito a que veamos el siguiente material. El nopal es uno de los productos más simbólicos de nuestro país. Forma parte de nuestras raíces y desde épocas prehispánicas ha sido la clave en la alimentación mexicana. Se empezó a introducir más o menos en 1960, se empezó a introducir el nopal. Entonces ya todos nos animamos, no únicamente fui yo, sino fuimos bastantes que nos gustó, ¿no? Pues vamos a entrarle, vamos. Y la cuestión fue que pues, desde ese tiempo empezamos a trabajar en el nopal. Yo llevo más o menos como 40 años como productor de nopal. Actualmente, en su producción destaca el estado de Morelos y la Ciudad de México. En esta última se encuentra la zona de Milpalta, donde esta actividad es reconocida como una de las más importantes de la región. La tierra aquí Milpalta es muy noble. Todo lo que plante uno se da. Por eso aquí tenemos de todo tipo de frutos. Por ejemplo, yo tengo aguacate en mi terreno, tengo durazno, tengo chabacano, nuez también. El campo es un lugar que se le puede y se le debe sacar provecho. Gracias al trabajo que realizan las y los productores, este alimento llega a la mesa de miles de familias mexicanas e incluso de muchas más en diferentes países del mundo. Sin embargo, a pesar de que la tierra es fértil y el producto bastante adaptable, existen problemáticas a las que se enfrentan al momento de comercializarlo. Si hay mucha producción, baja el precio. Si no entra mucha producción, pues para la venta, pues sube el precio. Y así es, y según también del clima. Cuando hay mucho calor, sol, aire, viene más producción, que son los meses de febrero, marzo, abril y mayo, junio. Y después otra vez viene el clima frío y hay menos producción,
que sube el precio, pero baja la producción. Este delicioso producto se puede encontrar en el mercado casi todo el año y aporta importantes beneficios a nuestra salud, por lo que es de gran importancia incluirlo en nuestra dieta de forma regular, ya que actualmente el consumo anual aproximado de un mexicano es de tan solo 6 kilogramos al año. Los estudios nos dicen que evidentemente hay una situación de que controla la glucosa, el colesterol, el triglicéridos. En el sistema digestivo ayuda mucho a que el sistema digestivo funcione, por lo tanto esto que lo que va a generar es que bajemos de peso, es decir, va a desechar la fibra soluble e insoluble, lo que va a hacer es desechar todo eso que ya el organismo no requiere y que está afectando, que como precisamente son las grasas. Gracias a nuestros héroes de la alimentación, el campo no se detiene y a pesar de la pandemia que enfrenta el mundo por el COVID-19, nos proveen de este alimento para que podamos seguir disfrutando de su gran valor nutricional y sobre todo resguardando uno de los más importantes símbolos de nuestra identidad. El nopal debemos verlo como potencia mundial desde el punto de vista de nuestro país en todos los aspectos, en el alimenticio, en el medicinal principalmente, pero también en el industrial y en el ramo de la salud. Entonces, lo único que falta es que nos organicemos los productores, que nos organicemos las industrias y también la academia se sume a esto para poder hacer un gran bloque y defendamos el escudo, que es el escudo nacional, que es el nopal. ¡Vaya! ¡Qué interesante! Y toda esta curiosidad se le despertó gracias a que leyó el texto que estaba contenido en un folleto. Claro, te das cuenta de la importancia que tiene compartir el contenido de diversos textos como este. Por ejemplo, imagínense que expondrán un texto ante su comunidad escolar y deciden usar este tipo de soportes para compartirlo. ¡Claro! Porque, por ejemplo, si se tratara de una investigación sobre cómo conservar la juventud eternamente, que cuente con fuentes fidedignas, sería un éxito si se da a conocer. Pero no tendría sentido si se guarda en un cajón. Por ejemplo, los estudios médicos han podido avanzar gracias a la conservación del conocimiento de todos los investigadores a lo largo de la historia. Si no hubieran tenido un soporte en el cual poderlos transmitir, seguiríamos sin conocer muchos tratamientos o curas para enfermedades. Es verdad, profesor. No lo había visto así. Pero, volviendo al material impreso que me dieron, este tipo de formato de folleto es conocido como tríptico porque se divide en 3 partes, haciendo un doblez entre cada una de ellas. Y como pueden ver, la persona que lo diseñó reparte la información en las columnas que se forman, mismas que se refuerza con imágenes o ilustraciones. Contiene información escrita, por lo tanto, podemos considerarlo como un soporte textual. Además, es importante que al momento de compartir información, seleccionemos adecuadamente el soporte textual que vamos a utilizar, ya que cada uno cuenta con características especiales. Algunos pueden servirnos mejor para cosas específicas como eventos escolares o exposiciones. Veamos el siguiente material y conozcamos un poco más sobre los soportes textuales. Leer una compilación de cuentos clásicos es maravilloso, o leer una revista científica que habla acerca del origen de la escritura es muy interesante. Los cuentos y la revista son ejemplos de soportes de texto y existen otros. Algunos de ellos han evolucionado a lo largo de la historia, pero ¿siempre se ha contado con esos soportes? ¿Qué otros hay? ¿Cómo han evolucionado a lo largo de la historia? Vamos a conocer más sobre el tema. Los soportes de texto son formatos físicos o electrónicos, en los que se presentan diferentes tipos de texto escrito. Estos soportes contienen diferentes tipos de contenido. Por ejemplo, literatura, divulgación científica, artículos, biografías, etc. Algunos ejemplos de soportes de texto son los libros, carteles, revistas, periódicos, folletos, etc., impresos o digitales. Vaya que hemos desarrollado una gran cantidad de soportes a lo largo de la historia para cubrir nuestras necesidades de comunicación. Es verdad, comunicar el conocimiento o las experiencias siempre ha sido una actividad importante en nuestro desarrollo como humanidad. ¿Y es verdad que el soporte más utilizado es el papel, profesor? En el mundo actual, así es,
aunque si tomamos en perspectiva la historia de la humanidad, podemos decir que es un soporte relativamente reciente, que se popularizó con el uso masivo de la imprenta y que poco a poco está siendo desplazado por los soportes digitales o electrónicos. ¿Qué soportes existían antes, profesor? Veamos el siguiente material para seguir conociendo un poco más del tema. A lo largo del tiempo, el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse, de tal forma que, aunado a la comunicación oral, ha encontrado la manera de expresar gráficamente los acontecimientos que ha vivido, así como sus ideas y emociones. Nuestros antepasados han dejado vestigios importantes que nos ayudan a conocer y comprender hechos históricos, costumbres y conocimientos que se tenían en distintas épocas, lo cual nos proporciona una idea acerca de las técnicas y recursos que utilizaban en esos momentos. Muchos materiales, sean estos de origen animal, vegetal o mineral, han servido como soporte para la escritura, la cual se fijaba por medio de dos procedimientos. La incisión, que consiste en el grabado o esculpido en materiales como arcilla, cerámica, madera, tablillas de cera o cerámica, corteza, piedras, huesos y metales. El otro procedimiento es el trazado o escritura, que comprende dibujo, pintura, caligrafía, impresión, etc., sobre materiales como papiro, pergamino y papel. El arte rupestre se podría considerar un antecedente de los sistemas de escritura actuales. Son dibujos o bocetos grabados en cavernas o rocas y representan figuras humanas y de animales. Después se comenzaron a usar las tablillas de arcilla, barro o cerámica para hacer inscripciones en forma de cuña, conocidas como escritura cuneiforme. Posteriormente se empezó a utilizar el papiro, que proviene de una planta, como soporte para la escritura. Tiempo después, el papiro fue sustituido por el pergamino, que se fabricaba con pieles de carnero, cabra, ternera, oveja, etc. Posteriormente se utilizó el papel, que era elaborado inicialmente con hojas de seda y lino, materiales que permitían la escritura con tinta. Los soportes pueden estar impresos en papel o estar en medios digitales. También los hay con diferentes formatos. Por ejemplo, un cartel tiene un formato, un díptico tiene otro formato, y cada uno tiene una manera particular de leerse y un propósito comunicativo particular. Qué importantes son los soportes textuales para que el conocimiento trascienda no solo a una persona, sino a muchas generaciones. Ahora escuchemos qué tiene que decirnos la alumna Rubí. Profesor, en el grupo realizamos una investigación sobre el ajolote mexicano y debemos presentarlo en un evento en el que estarán presentes dentro del aula de medios, padres de familia y compañeros de otros grados. Pero no sabemos cómo podemos hacerlo. ¿Usted nos podría ayudar? Yo creo que lo más propicio para Rubí sea elaborar una presentación con diapositivas. Para seleccionar el soporte textual más adecuado, se debe analizar cuidadosamente el texto base. Examinemos el texto que desea compartir Rubí. Como pueden ver, se trata de un texto de extensión regular y si se presenta tal cual está, simplemente leyéndolo, cansaría a la audiencia. Intentemos resumirlo subrayando las ideas principales del texto. Leamos solo lo resaltado en amarillo. Ajolote avistoma mexicano. La palabra ajolote proviene de la palabra náhuatl xolotl, que era el nombre del dios azteca de la muerte, la resurrección y el juego. Es una especie neoténica, lo que significa que conserva características de su etapa larvaria cuando ya ha alcanzado la adultez, dándole la apariencia de juventud eterna. Su hábitat son los lagos cercanos a la Ciudad de México y en especial al lago de Xochimilco, puesto que la mayor parte de los lagos centrales ya no existen. Es carnívoro y se alimenta de animales más pequeños que él, como peces, gusanos y otros insectos que habitan los lagos. El ajolote tiene tendencia a satisfacer su apetito con otros ajolotes. Entre los 12 y los 18 meses de edad, el ajolote alcanza la madurez sexual y, por lo tanto, está listo para reproducirse.
La hembra pone entre las rocas y plantas aproximadamente 400 huevos fertilizados que tardan en eclosionar de 10 a 14 días. El ajolote está considerado como especie en peligro crítico, debido primordialmente a la disminución de su hábitat natural, al comercio y a su captura para alimentación de la población humana y animal. El Parque Ecológico de Xochimilco alberga un área protegida para estos anfibios. Vaya que es un texto bastante largo. Sin embargo, utilizando nuestras habilidades para resumirlo, podemos transmitir la misma información de manera óptima para un lector. Así es. Ahora habría que preguntarnos, ¿cuál sería el soporte textual más adecuado para que Rubí presente su texto en ese evento escolar en el que tiene que participar? Creo que hay que analizar primero el contexto en el que Rubí expondrá el tema. Es correcto. Ella nos mencionó que su exposición se llevará a cabo en un lugar cerrado y que habrá padres de familia, maestros y alumnos. Quizá la mejor opción en este tipo de entorno sea una presentación con diapositivas, profesor. Porque en ellas podemos presentar la información resumida, acompañada de imágenes que fortalezcan la información. Además, propicia que todos los participantes observen al mismo tiempo el material. Muy buena sugerencia. Quizás si fuera en un lugar al aire libre, las diapositivas no serían la mejor opción y tendría que recurrir a algún medio impreso como un folleto, cartel o tríptico. Creo que poco a poco me va quedando claro cómo elaborar mejores presentaciones al momento de exponer nuestros textos y cómo elegir los soportes idóneos para cada lugar y persona. Además de diferenciar entre varios soportes físicos, hay que distinguir entre aquello que llamamos portadores de texto. Por ejemplo, el tríptico funciona bien como medio para que tomes la información. Para entender mejor, veamos lo siguiente. Un mismo soporte, como puede ser el papel, por ejemplo, implica la posibilidad de distintos tipos de portadores. Un libro, una revista, un diario, un folleto, un prospecto de medicamento, un cartel, entre muchos otros. Todos están hechos de papel, pero tienen características diferentes. Estos portadores se diferencian porque determinan distinto formato, distintos paratextos y distinta relación entre elementos icónicos y verbales. Por formato nos referimos a la disposición del texto en el papel, o sea, su distribución en el soporte, como las columnas en un tríptico. Cada portador implica distinto diseño y distribución. Además, cada portador nos permite seleccionar los paratextos que incluiremos en él. ¿A qué nos referimos con paratextos? Veamos lo siguiente. Cuando hablamos de los elementos gráficos o incluso auditivos que acompañan a los textos, nos estamos refiriendo al paratexto o a los elementos paratextuales. Los solemos utilizar para reforzar la idea principal. Pueden ser icónicos y verbales y propician un dispositivo idóneo para la transmisión más eficaz del texto. La información adicional, como los recuadros que acompañan un artículo periodístico o las notas al pie de página en un libro, suelen proporcionar información que refuerza alguna ilustración o repiten algún fragmento del texto que el autor considera importante. La importancia del soporte, el portador, los formatos y el paratexto están relacionados con las actividades de lectura y escritura, ya que su lectura, por ejemplo, permite que el lector comience a generarse impresiones o hipótesis que guiarán su lectura o que condicionan su interpretación. El uso de videos, por ejemplo, también implica un soporte textual que puede servir para una presentación en un espacio cerrado o bien para divulgarlo a través de medios digitales. Correcto. Y algo fantástico es que hoy en día podemos encontrar distintas páginas web o aplicaciones que nos sirven para crear videos animados o presentaciones sobre cualquier texto que elaboremos, convirtiéndolo así en un soporte textual tal como lo hizo Juan, un compañero del equipo de Rubí que, utilizando el resumen que hicieron, realizó el siguiente video para compartirlo. Veamos el video. El ajolote, del náhuatl Axotl,
es una especie de anfibio de la familia Ambystomatidae. Es una especie de anfibio de México y se encuentra en peligro. Es conocido como el ajolote mexicano. Se encuentra en peligro a causa de la pérdida de su hábitat, la introducción de peces exóticos y su consumo como alimento. Su alimentación incluye una dieta muy variada de alevines, peces pequeños y acósiles, que son pequeños crustáceos. Las acciones de su conservación se centran en la mejora del famoso lago de Xochimilco en la Ciudad de México. Te preguntas, ¿cómo podemos ayudar a esta especie? Podemos sembrar especies vegetales, acondicionar el entorno y cuidar de los ajolotes. Me parece que le quedó excelente. Ahora veamos cómo le quedó su presentación digital a Rubí. El ajolote. ¿Qué es un ajolote? El ajolote es una especie de anfibio de la familia Ambystomatidae. Esta especie es de México y se encuentra solamente en el famoso lago de Xochimilco. ¿Por qué está en extinción? El ajolote está en peligro debido a la urbanización, la contaminación del agua, especies que invaden su área natural, el consumo humano y la introducción de peces exóticos. ¿Qué puede hacer el ajolote? Los ajolotes pueden regenerar los tejidos de los pulmones, ojos, médula espinal, cerebro y corazón. Aunque suene raro, lo pueden hacer debido a que tienen la posibilidad de regenerar sus extremidades. ¿Qué podemos hacer para cuidar y evitar su extinción? Lo que podemos hacer para evitar su extinción es sembrar especies vegetales en la zona, acondicionar el entorno natural y cuidar de los ajolotes. Siempre hay que tener en cuenta algo que dice la profesora y filóloga Karine Lietau, quien afirma que las características o particularidades con que nos ha llegado cualquier material escrito son un factor importante para determinar nuestra relación con la palabra escrita. Claro, porque también influye en nosotros cómo llevamos a cabo la lectura. Leemos diferente en papel que en un celular o en una computadora. Así es, ella señala que el soporte influye y hace hincapié en cómo todos nuestros hábitos de lectura se vieron modificados con la llegada de la imprenta y con las computadoras. Con lo aprendido, ha llegado el momento de proponerles un reto. Elijan un texto que hayan realizado para exponerlo ante sus compañeras y compañeros. Después de corregirlo, decidan qué tipo de soporte utilizarán para compartirlo y trabajen en él. Piensen antes ante qué parte de la comunidad educativa lo expondrán y el espacio y tiempo donde lo presentarán. Y esto les ayudará a pensar en la mejor opción. Además de las opciones que analizamos, pueden crear una banda sonora como para texto o diapositivas, cualquier material que les sirva para hacer su presentación más atractiva. Estamos llegando al final de esta sesión en donde nuestro aprendizaje esperado fue comparte la lectura de textos propios en eventos escolares con el propósito de definir soportes textuales para una presentación. Con los conocimientos adquiridos durante esta sesión, pueden definir soportes textuales para una presentación y compartirlos en un evento escolar. También pueden buscar en su libro de texto de lengua materna de segundo grado ejercicios que les ayuden a reforzar lo aprendido. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre ¿y si así es más atractivo? Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Ahora sí. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.
El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.